Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los asistentes y al ponente de esta tarde a la cuarta sesión formativa dentro del programa de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, con el que se cierra o con la que se cierra esta tarde el programa formativo propiamente dicho. Aprovechando precisamente que es la última sesión, de parte del Colegio Notarial, quería expresar mi más profundo y sincero agradecimiento tanto a los compañeros y profesionales que han intervenido en el programa formativo, como muy específicamente a don César Hornero, que nos acompaña, y a don Andrés Rodríguez Venós, sin los cuales puedo arriesgarme a dar fe de que no hubiera salido esto tan bien como está saliendo. Esta tarde pues contamos con la presencia de un estimado compañero y estupendo profesional y además experto en la materia que vamos a tratar, don Isidro Calvo Vidal, y le cedo la palabra a don Andrés Rodríguez Venós para hacer la consiguiente presentación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Efectivamente, hoy abordamos la cuarta y última de las ponencias del programa formativo 2020-2021 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, fundada por el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que nos acoge un día más en su sede del Palacio, de la Casa Palacio de San Miguel, antiguo convento de San Miguel en Sevilla, y la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. La ponencia de hoy, precisamente, siguiendo el hilo de la sucesión internacional, pues va a ser expuesta por un brillantísimo profesional, como ha dicho doña Carmen, que es don Isidoro Calvo Vidal, y va a versar sobre el certificado sucesorio europeo, en concreto su perspectiva notarial. Don Isidoro se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde asimismo se doctoró con la máxima calificación, con una tesis sobre la persona jurídica societaria. Con 28 años accedió al cuerpo de notarías y tras las oposiciones propias dentro del cuerpo, obtuvo la plaza de La Coruña, que es donde actualmente sigue ejerciendo como tal. Yo querría destacar de él 5 puntos fundamentales de su muy extenso currículum. En lo que se refiere a la actividad corporativa, él es un referente en aspectos internacionales, en la representación internacional del notariado español, porque él es consejero general de la Unión Internacional del Notariado Latino y asimismo es delegado del Consejo General del Notariado Español para los asuntos de la Unión Europea. Un segundo plano en el que quería destacar la labor de don Isidoro es precisamente el plano de la publicación. Es autor de infinidad de publicaciones, tanto en obras colectivas como en revistas especializadas, en particular en materia de sucesiones, donde es una auténtica autoridad, y en derecho de sociedades. También es autor de diversas monografías, la primera, que era la relativa a la tesis doctoral a la que me he referido, una segunda que ha tenido un enorme impacto en el notariado español europeo, que es precisamente sobre el certificado sucesorio europeo, y una muy reciente que, como todo lo que él aborda en la vanguardia del notariado, pues es una aportación fundamental en el ámbito de la digitalización de la función notarial y la intervención a distancia, que acaba de ser editada muy recientemente. En tercer lugar, quería destacar de él igualmente su faceta científica, en numerosas aportaciones en congresos, seminarios, jornadas y conferencias en los más diversos ámbitos del notariado, pero sobre todo en el plano internacional. En cuarto lugar, desde el punto de vista de la gestión, quiero destacar de don Isidoro, que nos acompaña, el haber sido el coordinador general del cuarto Congreso Notarial Europeo, que tuvo lugar en octubre de 2017, precisamente en Santiago de Compostela. Y por último, todo esto ha sido reconocido oficialmente por el Ministerio de Justicia con la concesión de la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que les fue entregada en el año 2016. Por todas estas razones, como decía, es un ponente ideal para cerrar este ciclo del programa formativo. Antes de darle la palabra y que pueda intervenir conforme a lo previsto en el programa, quiero decirles que una vez más hemos tenido un éxito muy elevado, hemos obtenido solicitud de alrededor de 150 inscripciones, un tercio de ellas precisamente de notarios, es decir, que tenemos muy bien representada la función notarial esta tarde. Y sin más, pues, si no dispone nada, nuestra querida coordinadora, tiene la palabra don Isidoro para hablar sobre el certificado sucesorio europeo en su perspectiva notarial. Pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Andrés. Gracias también por la invitación a
participar en este programa y sobre todo por los magníficos ponentes que me han anticipado en el uso de la palabra. Teniendo en cuenta además que estamos en Sevilla y que esto es abril, el toro no puede estar mejor en suerte para esta tarde. Vamos a abordar, por tanto, la figura del certificado sucesorio europeo y vamos a tratar de darle un enfoque desde una perspectiva fundamentalmente notarial, aunque creo que la exposición va a ser interesante también para otros participantes en la sesión. La creación del certificado sucesorio constituye, desde mi punto de vista, uno de los logros más importantes del Reglamento Europeo sobre Sucesiones, que ha sido objeto de estas jornadas. Y como el propio reglamento, el ámbito de utilización del certificado lo podemos fijar desde un punto de vista temporal, material y espacial. Porque en el tiempo el certificado podrá emplearse en las sucesiones de personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esta fecha. Desde un punto de vista material, el certificado servirá en las sucesiones por causa de muerte, es decir, en cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria, en virtud de una disposición mortis causa, o de una transmisión ab intestato. Y en el espacio, el certificado surge a modo de pasaporte de las sucesiones transnacionales para ser utilizado en otro Estado miembro distinto del de la expedición. Por tanto, el certificado surge con una clara vocación extraterritorial. A estos efectos, conviene tener presente, como ya se habrá visto en las anteriores exposiciones, que el reglamento rige en todos los Estados miembros de la Unión Europea, a salvo Irlanda y Dinamarca, que tendrán la consideración de terceros estados, si bien ello no obstará para que las autoridades de cualquier estado de estos Estados miembros hayan de aplicar el reglamento a la sucesión de un nacional de Irlanda o de Dinamarca como al de cualquier otro estado, como consecuencia de su carácter universal. Omito ya la referencia al Reino Unido entre los Estados miembros de la Unión Europea una vez que ha tenido lugar su salida después del Brexit. Fuera del ámbito de la aplicación territorial del reglamento, será el ordenamiento de cada Estado el que determine la admisión o no del certificado y, en su caso, el alcance de sus efectos. El certificado sucesorio europeo no ha venido a sustituir a los documentos de los Estados miembros para fines similares, sino que ha venido a sumarse a los mismos y, como consecuencia inmediata, la utilización del certificado no tiene carácter obligatorio. Por tanto, quienes necesiten invocar en otro Estado miembro su cualidad o ejercer sus derechos o facultades podrán optar por la figura del certificado o por la del documento interno de fines análogos. Este documento interno surtirá sus plenos efectos en el estado de origen, pero también sus efectos, los que en su caso procedan, en el estado de destino, una vez cumplidos los requisitos que el reglamento dispone, bien para el reconocimiento de las resoluciones, bien para la aceptación de los documentos públicos en función de su respectiva naturaleza. Mientras que el certificado surtirá sus efectos, los que establece el artículo 69 del reglamento y que veremos en la última parte de la exposición, en el Estado miembro de destino, pero también en el Estado miembro de su expedición, tal como establece el artículo 62 del reglamento en el apartado tercero. Según el artículo 64 del reglamento, la autoridad emisora del certificado deberá ser bien un tribunal, en los términos que establece el artículo 3 en el apartado segundo, bien otra autoridad que en virtud del derecho nacional sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa. Respecto de estas autoridades con competencias en asuntos sucesorios, el considerando 70, a diferencia del silencio que se guardaba en la propuesta, menciona expresamente a los notarios. Y una vez que el reglamento establece las condiciones que definen el concepto de autoridad que puede expedir el certificado, corresponde a los Estados miembros determinar en su legislación interna cuáles autoridades serán las efectivamente competentes. En los demás Estados miembros, la expedición del certificado corresponde al notario en Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Rumanía, y a la autoridad judicial con carácter exclusivo en Alemania, Austria, Eslovenia y Grecia.
En Eslovaquia y República Checa, durante el procedimiento sucesorio, la competencia es del notario, que actúa como comisario judicial, y cuando aquel concluye, la competencia es de la autoridad judicial. La competencia es compartida por jueces y notarios en Croacia, Hungría y Polonia. En Finlandia, como en Portugal, corresponde la emisión a la oficina encargada de la llevanza del registro del Estado civil, y en Suecia a la oficina notarial de impuestos. En España, de acuerdo con lo establecido en la disposición final 26ª de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, la expedición del certificado ha sido encomendada a jueces y notarios, en lo que es una perfecta coherencia con el tratamiento de las cuestiones sucesorias en el derecho español. Además de establecer las reglas de la competencia funcional, el artículo 64 del reglamento se remite a los artículos 4, 7, 10 y 11 para la delimitación de la competencia territorial. La regla general, que es la que establece el artículo 4, es la atribución de la competencia a las autoridades del Estado miembro en donde el causante hubiera tenido su residencia habitual al tiempo de su fallecimiento. Y a partir de esta regla general, los otros artículos establecen excepciones a esta misma regla. Y la primera excepción viene determinada por el hecho de que el causante hubiera designado la ley de su nacionalidad como ley rectora de la sucesión, ya que en este caso el artículo 7 establece que serán competentes las autoridades del Estado miembro de la dicha nacionalidad a petición o a instancia de los solicitantes. El artículo 10 atiende, para excepcionar la regla general, a la estrecha imbricación que hay entre el derecho o la dimensión sucesoria y la dimensión relativa a los derechos reales. Pues según este precepto, aun en el supuesto de que el causante no tuviere su residencia habitual en el momento de su fallecimiento en otro Estado miembro, las autoridades del Estado miembro en el que se encuentren bienes de la herencia serán competentes para la expedición del certificado siempre que el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado en el momento de su fallecimiento o, en su defecto, hubiera tenido allí su residencia habitual, siempre y cuando, en el momento en que se solicite el certificado, no haya transcurrido un plazo de más de 5 años desde el cambio de la dicha residencia. Y en el caso de que, en virtud de esta regla, ninguna autoridad de un Estado miembro fuere competente, lo serían las autoridades del Estado miembro donde se encuentren los bienes de la herencia, al menos en lo que a dichos bienes se refieran, por más que no debe perderse nunca de vista la vocación de extraterritorialidad que informa la figura del certificado. Y finalmente, cuando ninguna autoridad de un Estado miembro resultare competente, con arreglo a los artículos anteriores, según el artículo 11, lo serán las autoridades del Estado miembro con el cual el asunto sucesorio de que se trate tenga una vinculación suficiente. En España, de acuerdo con lo que estableció también la disposición final 26ª de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, la competencia para expedir el certificado corresponde al mismo tribunal que sustancie o haya sustanciado la sucesión y al notario que declare la sucesión o alguno de sus elementos o a quien legalmente le sustituya o suceda en el protocolo. La traslación mimética que ha realizado el legislador, en este caso, de las reglas de competencia establecidas para la expedición en España del título ejecutivo europeo, no se acomoda bien a la naturaleza ni sobre todo a la finalidad del certificado, lo cual está dando lugar a un buen número de supuestos que no encuentren una respuesta apropiada en el texto de la norma, en tanto que la expedición del certificado se puede solicitar al margen de una previa sustanciación de la sucesión y precisamente como un presupuesto necesario para que ésta se lleve a cabo. Piénsese en la figura o en el supuesto de un heredero, de un ciudadano alemán, que después de haber optado por la ley de su nacionalidad como ley de la sucesión, en disposición por causa de muerte ante un notario de su país, fallezca habiendo su residencia habitual en España y que pretenda obtener de autoridad española, judicial o notarial, el certificado para acreditar en Alemania la condición de heredero. O considérese también en las mismas circunstancias y con las debidas adaptaciones el heredero de un ciudadano italiano que hubiera aceptado la herencia de su causante en escritura otorgada ante un notario extranjero y que pretenda también obtener de autoridad española competente, de acuerdo con las normas del reglamento, el certificado para acreditar en otro Estado miembro su condición de heredero.
En ambos supuestos es fácil entender que al tiempo en que en ambos herederos con indiscutible legitimación pretendan la expedición del certificado, ninguna autoridad española, ni judicial ni notarial, ha sustanciado ninguna de las respectivas sucesiones ni declarado estas o alguno de sus elementos. En cualquier caso, la aplicación de las reglas internas de competencia solo tendrá lugar una vez que la autoridad española haya sido designada como competente para la expedición del certificado de acuerdo con las normas del reglamento. Esto es, el notario español, por más que haya declarado la sucesión o alguno de sus elementos, o quien le sustituya legalmente o le haya sucedido en el protocolo, solo podrá expedir el certificado si la competencia le corresponde en primer lugar en tanto que autoridad española designada al efecto por aplicación de las normas de competencia del reglamento. Y lo mismo debe entenderse respecto de las demás actuaciones sometidas a las reglas de competencia territorial, como pueden ser las actas de declaración de herederos, tal y como resulta de la sentencia del caso Oberle del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2018. Acorde con la voluntad que anunciábamos de la utilización del certificado, este no se expide de oficio por el mero hecho de que una autoridad competente para su expedición haya recibido el encargo de sustanciar una determinada sucesión mortis causa y ello por más que de las circunstancias de la misma resulte una indudable caracterización como sucesión internacional. La expedición, por tanto, del certificado tendrá lugar solo a instancia de parte que así lo solicite. Y a estos efectos el reglamento delimita la legitimación para su obtención y fija el contenido de su solicitud, regulando ambas cuestiones en el artículo 65. Según el apartado primero de este precepto, el certificado se expedirá a instancia de los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar en otro Estado miembro su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia. Comenzando por la figura del heredero, en tanto que el certificado tan solo sirve para su acreditación en el ámbito de una sucesión transfronteriza, aquella preexistirá necesariamente y será condición ineludible para la posibilidad de la utilización del certificado, de donde cabe derivar que la pretensión de la obtención del certificado puede ser considerada como un supuesto de tácita renuncia a la posibilidad de repudiación de la herencia en los ordenamientos de corte germánico o como un modo de aceptación tácita de la herencia en los ordenamientos de base romana. Respecto de los legatarios, el reglamento se refiere, como acabamos de ver, a aquellos que tengan derechos directos en la herencia, delimitando con esta precisión a los que podrán servirse del certificado. Y esto supone que habrá que tener en cuenta la regulación que en los legados se contenga de la ley aplicable a la sucesión y aquellos legatarios a los que el testador haya atribuido un legado de efectos meramente obligacionales no podrán servirse de la figura del certificado. Y ello, aunque los efectos del legado meramente obligacional o vindicativo deban reconocerse en otro Estado miembro, tal y como sancionó también el Tribunal de Justicia en la sentencia del caso Cúbica de 12 de octubre de 2017. Y la enumeración de aquellos que podrán servirse del certificado la cierra el artículo 65 con la referencia a los ejecutores testamentarios y a los administradores de la herencia. Para presentar la solicitud de expedición del certificado, el solicitante podrá utilizar el formulario establecido en el anexo 4 del reglamento de ejecución. Pero el artículo 65 concibe la utilización de este formulario de solicitud con carácter potestativo, como también ya tiene ratificado el Tribunal de Justicia en la sentencia Bridge de 17 de enero de 2019. Por lo que el solicitante podrá servirse de cualquier otra fórmula documental para aportar la información necesaria para que la autoridad expedidora pueda acreditar los extremos que aquel desee que le sean certificados.
Se puede plantear cuál ha de ser el tratamiento documental que desde el punto de vista de la más estricta técnica notarial ha de recibir la solicitud de expedición del certificado, para lo cual resulta especialmente útil tomar en consideración la condición de documento protocolar del certificado notarialmente expedido, según resulta de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil en la repetida disposición final 26ª. Del protocolo notarial, tradicionalmente forman parte aquellos instrumentos en los cuales el notario, en el ejercicio de su función, recibe las declaraciones de voluntad que han de conformar un determinado acto o negocio jurídico, pero también aquellos en los que el notario deja constancia de hechos o de la percepción que tenga de los mismos, así como de sus juicios o calificaciones. Y en este sentido, como documento notarial, tiene plena justificación la incorporación del certificado al Protocolo General de Instrumentos Públicos. Pero existe además una razón de índole práctica que abunda en esta consideración del certificado como documento protocolar, y es que la utilización del protocolo va a hacer posible tanto la perfecta conservación del original del certificado, la expedición de copias auténticas del mismo y sobre todo el control de estas en los términos que establece el artículo 70 del reglamento. Y así, una vez que el notario, a partir de la información que se le ofrezca y de la documentación que ésta se le acompañe, haya podido conformar una opinión favorable acerca de la cualidad del solicitante y de su necesidad de invocarla en otro Estado miembro, y una vez que haya comprobado también que no ha sido ya efectuada una solicitud relativa a la misma sucesión y para una misma finalidad, esto hay que recalcarlo, formará la solicitud de expedición del certificado mediante acta con fecha y número protocolo del día del requerimiento, con independencia de que el solicitante se sirva o no del formulario de solicitud de expedición. Esta voluntariedad en el uso del formulario de solicitud del certificado se contrapone al carácter imperativo con el que se establece el contenido de la información que en la misma se ha de incluir, por más que ésta pueda ser modulada en función de la disponibilidad de la misma que pueda tener el solicitante y su necesidad o no respecto de los extremos cuya certificación se pretenda. A la solicitud se acompañarán todos los documentos pertinentes en original o mediante copias que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas. Y en relación con las disposiciones mortis causa, los documentos que se aporten han de tener una doble finalidad: dar noticia de su existencia y acreditar su contenido. Y en este contexto creo que merece una especial mención la iniciativa de la Red Europea de Registros de Testamentos, que permite e impulsa la interconexión de los distintos registros nacionales existentes, apoyándose en el principio de la mutua confianza. De las informaciones que han de constar en la solicitud de expedición del certificado y que son las contenidas en el apartado tercero del artículo 65, considero que debemos destacar en especial entre las informaciones relativas al solicitante la finalidad para la cual se solicita el certificado de conformidad con el artículo 63. Y los extremos en los que el solicitante fundamente, según el caso, su derecho sobre los bienes hereditarios en calidad de beneficiario o el derecho a ejecutar el testamento o administrar la herencia. Tengamos en cuenta que en función precisamente de la finalidad es posible que en una misma sucesión puedan expedirse distintos certificados sucesorios y que estén al tiempo circulando en el tráfico distintos certificados sucesorios expedidos para una misma sucesión en función de que cada uno de ellos responda a una finalidad distinta. En cuanto a la expedición propiamente del certificado, una vez que la autoridad recibe la solicitud, le corresponde verificar la información y las declaraciones, así como los documentos y demás pruebas presentadas por el solicitante, así como realizar de oficio las averiguaciones necesarias para efectuar esta verificación, cuando así lo disponga o autorice la propia legislación, además de instar al solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias.
Le corresponde también tomar medidas para informar a los beneficiarios de la solicitud del certificado y, de ser necesario, podrá oír a cualquier persona interesada, a cualquier ejecutor o administrador, e incluso publicar anuncios para que otros posibles beneficiarios tengan oportunidad de alegar sus derechos. Yo, particularmente, en los supuestos en los que tengo solicitud de expedición del certificado, cuando no concurren todos los beneficiarios, a los otros les hago una notificación, bien mediante correo certificado con acuse de recibo o, siendo de otra manera posible, mediante el empleo del correo electrónico. Y una vez que los extremos que hayan de integrar el contenido del certificado a juicio de la autoridad emisora hayan quedado suficientemente acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia, según establece el artículo 67, esta deberá proceder a su expedición sin demora. Y esta expedición ha de realizarse empleando obligatoriamente el formulario establecido en el anexo quinto del reglamento de ejecución. Y desde el punto de vista de la más estricta técnica notarial, una vez expedido, el original del certificado se incorporará también al protocolo notarial. El reglamento, en el artículo 67, en el apartado primero, establece dos supuestos en los cuales la autoridad emisora deberá denegar en particular la expedición del certificado. Y estos son si los extremos que se han de certificar son objeto de un recurso o si el certificado no fuera conforme con una resolución que afectara a esos mismos extremos. Pero en el mismo precepto se encuentra embebida la causa fundamental que puede conducir a la denegación del certificado por parte de la autoridad emisora, y tal es la que resulta que los extremos que hayan de ser certificados no hayan quedado a su juicio debidamente acreditados, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o con arreglo a cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Pero también hay otras situaciones en las cuales la autoridad emisora debe denegar la expedición del certificado. Por ejemplo, cuando de la propia tramitación pudiera resultar que el solicitante no es ninguna de las personas a las que el artículo 63 reconoce competencia, o que la propia estimación inicial de la competencia de la autoridad emisora quedara desvirtuada como consecuencia de la valoración del conjunto de los elementos o circunstancias concurrentes en el procedimiento de expedición, debiendo, por lo tanto, la autoridad declararse de oficio incompetente. Una vez que la autoridad haya dictado su decisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, de expedir el certificado o de denegar la expedición del mismo, esta decisión, según el artículo 72, podrá ser recurrida ante cualquier persona que tenga el derecho a solicitarlo. Y en España, este recurso se interpone ante el juez de primera instancia del lugar de residencia oficial del notario y el recurso se resuelve según las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. Como decíamos, el original del certificado queda incorporado al protocolo, por tanto, el original se conserva por la autoridad emisora y esta lo que entrega son una o varias copias al solicitante o a cualquier persona que demuestre un interés legítimo. Sin ningún atisbo de duda, este interés se entenderá respecto de aquellos que, sin haber sido los solicitantes del certificado, resulten en él designados como beneficiarios de la sucesión del causante. Pero al encontrarse matizada la figura del certificado con una clara vocación extraterritorial, cabría plantear si esta circunstancia ha de ser valorada al enjuiciar el interés legítimo de quien pretenda la obtención de una copia. En la práctica, un supuesto para tal consideración podría plantearse de la manera siguiente. Si fallecido el causante en España, donde había su residencia habitual, su heredero, a los efectos de invocar su condición en una reclamación que aquel seguía en Alemania, insta la expedición del certificado y en este, a vista de las disposiciones testamentarias que rigen la sucesión, la autoridad emisora incluye una información relativa a un legado de un depósito bancario constituido en España, podría darse la situación de que en este caso el legatario
favorecido por ese depósito pudiera pretender la obtención de una copia únicamente con la finalidad de acreditar esa condición en nuestro país. Pues bien, la respuesta a esta cuestión debe encontrar su apoyo fundamental en el apartado 3 del artículo 62 del reglamento, ya que según vimos antes, una vez expedido el certificado para ser utilizado en otro Estado miembro, el certificado también será susceptible de ser empleado en el Estado miembro de origen con los mismos efectos que dispone el reglamento. Por lo tanto, se puede concluir que más allá de la pretensión de la expedición, no es precisa la invocación de una finalidad transfronteriza como elemento configurador del interés legítimo que ha de acreditarse para obtener una copia del certificado. Más allá de los solicitantes del certificado y quienes resulten en él designados como beneficiarios en la sucesión del causante, será la autoridad emisora la que habrá de enjuiciar el interés legítimo del peticionario de la copia. Esta autoridad emisora tiene la obligación de elaborar y de conservar una lista de las personas a quienes se hubieran entregado copias auténticas del certificado, como una previsión para poder comunicar a estas cualquier rectificación, modificación, anulación o suspensión de los efectos del mismo. Y para asegurar en lo posible la finalidad de esta previsión, deberá adicionarse a la información relativa a la persona para que se hubiera expedido la copia una dirección, que bien podrá ser una dirección electrónica a efectos de la práctica de las pertinentes comunicaciones. Finalmente, en la regulación de las copias, el artículo 70, que el párrafo tercero, establece un plazo de validez limitado a 6 meses, que se hará constar en las mismas, especificando además su fecha concreta de expiración. Si bien en casos excepcionales y debidamente justificados, la autoridad emisora podrá decidir ampliar este plazo de validez. Una vez que haya transcurrido el plazo de vigencia, cualquier persona que tenga en su posesión una copia auténtica deberá solicitar a la autoridad emisora bien una prórroga de ese plazo o una copia nueva. El reglamento se ocupa también en la regulación del artículo 71 de la rectificación, modificación o anulación del certificado. La rectificación está prevista para supuestos de errores materiales que podrán ser rectificados por la propia autoridad emisora ya de oficio o a petición de cualquier persona que demuestre un interés legítimo. Y más allá del error material, cuando se haya acreditado que el certificado o extremos concretos del mismo no responden a la realidad, esta autoridad emisora deberá proceder a su modificación o anulación a petición de cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo o bien de oficio, si ello fuere posible con arreglo al derecho nacional. Y cualquiera de estas medidas adoptadas deberán ser comunicadas sin demora a las personas a las que se hubieran entregado copias del certificado a partir de la lista que la autoridad tiene obligación de conservar, con la finalidad de evitar un uso indebido de tales copias. Y todas estas decisiones de la autoridad emisora también son susceptibles de ser recurridas por persona que demuestre tener un interés legítimo. En la finalidad de simplificar la tarea de los protagonistas de una sucesión internacional, contribuye en gran medida el empleo obligatorio de un formulario estándar para la expedición del certificado, que es el establecido en el anexo quinto del reglamento de ejecución. A pesar de ello, el certificado se puede considerar como un documento abierto o flexible o como un documento de geometría variable, a partir de la fórmula que el propio reglamento emplea al disponer las informaciones que integrarán su contenido en función precisamente de la finalidad para la cual éste se expida. De estas informaciones considero que conviene destacar. Entre las informaciones relativas al causante me voy a detener un momento simplemente en aquellas que se refieren a los actos o negocios jurídicos que el causante hubiera otorgado en el ámbito de una relación matrimonial o equivalente y que atienden a la posible derivación de los mismos de efectos en el ámbito sucesorio. Y es que para algunos autores, el carácter imperativo de las normas de conflicto en los ordenamientos de los Estados miembros obliga a la autoridad competente para la expedición del certificado a determinar, de acuerdo con ellas, el régimen económico matrimonial
o equivalente del causante. Lo cual, a partir de la disparidad existente en los sistemas nacionales de derecho internacional privado en esta materia, va a conducir con toda seguridad a que sobre un mismo supuesto, dependiendo de la autoridad encargada de su tramitación, lleguen a ser adoptadas decisiones diversas. Y dada el juego de las normas de derecho transitorio, los esfuerzos de armonización que ya hay en este ámbito a través de los reglamentos de efectos patrimoniales del matrimonio y de las uniones registradas tampoco van a aportar una solución adecuada de carácter inmediato. Les ilustro este supuesto de la manera siguiente. Miren, si en marzo de 2011 dos nacionales españoles de vecindad civil catalana hubieran contraído matrimonio en Bélgica, donde ambos habían su residencia habitual y donde ambos continuaron viviendo, de conformidad con el artículo 51 del Código de Derecho Internacional Privado belga, al falta de elección, el régimen económico matrimonial se rige por el estado en cuyo territorio los cónyuges hayan establecido su primera residencia habitual después de su fallecimiento. Y en Bélgica, en defecto de pacto, el régimen aplicable es un régimen de comunidad parificado a nuestra sociedad de gananciales que regulan los artículos 1398 y siguientes del Código Civil belga. De acuerdo con estas premisas, este matrimonio, con cargo a los ingresos obtenidos por la actividad profesional de uno solo de los cónyuges, adquirió diversos bienes en Bélgica, que han sido inscritos en el registro de la propiedad inmobiliaria como bienes comunes. Más allá del 17 de agosto de 2015, al fallecimiento de uno de los cónyuges, precisamente aquel cuya actividad profesional había motivado tales adquisiciones, al haber este designado la ley española de su vecindad civil como ley de la sucesión, los solicitantes acuerdan atribuir la competencia para la expedición del certificado a la autoridad española correspondiente. Pues bien, de seguir el planeamiento anunciado, la autoridad emisora española, en aplicación del artículo 9.2 del Código Civil, tendría que concluir que, al poseer los cónyuges una ley personal común al tiempo de contraer matrimonio, la ley catalana es la ley aplicable al régimen económico matrimonial, la cual establece, como todos sabemos, un régimen legal supletorio de separación de bienes. Y en coherencia con esta decisión, habría de revisarse el carácter de cada uno de los bienes adquiridos constante ese matrimonio para concluir que son bienes exclusivamente del cónyuge premuerto, sin perjuicio de las compensaciones que en su caso fueren procedentes. Por eso hay otra línea de pensamiento que a mi juicio ha de pasar por considerar que la autoridad emisora del certificado, en este caso, ha de limitar su actuación a verificar la información, las declaraciones, los documentos y demás pruebas presentadas por el solicitante relativos al régimen económico matrimonial del causante y a realizar de oficio, en su caso, las averiguaciones necesarias para efectuar esta verificación, pero que su tarea no ha de consistir en ningún caso en una determinación a posteriori de dicho régimen. Y el resultado a que este posicionamiento conduce, a mi juicio, no solo hace que el tratamiento de la situación sea uniforme, cualquiera que sea la autoridad que haya de enfrentarse a la misma, sino que también, y es lo más importante, es mucho más respetuoso con la realidad en la que los cónyuges han desarrollado su vida en común y en la que con toda seguridad habrán tomado el causante las decisiones a la hora de planificar su sucesión mortis causa. En este ámbito es de recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia Mankov de 1 de marzo de 2018, para facilitar la incorporación al certificado de la información relativa a la totalidad de los derechos que el cónyuge superstite había en una determinada finca, vino a considerar que la norma del artículo 1371 del Código Civil alemán era una norma integrante del derecho de sucesiones, a mi juicio de manera equivocada.
Y es más, se hace frente a la tradicional consideración de la doctrina y de los tribunales alemanes de asignar dicha regla a la esfera de los efectos patrimoniales del matrimonio, lo cual, en mi juicio, va a suponer que próximamente haya alguna rectificación de la línea apuntada en esta sentencia del Tribunal de Justicia. Entre las otras informaciones que ha de contener el certificado conviene destacar también las referentes a las bases jurídicas, y es que la autoridad emisora tiene que desplegar toda la actividad conducente a determinar en primer lugar y de manera preferente la ley de la sucesión. Y es que, según el artículo 68, además no basta una mera mención de la ley sucesoria, sino que se exige de la autoridad emisora que se hagan constar en el certificado los extremos sobre cuya base se haya determinado dicha ley. Y por eso llama la atención que en el formulario de expedición no se haga ninguna referencia a la cláusula de orden público, cuando según el artículo 35 del reglamento, esta permite excluir la aplicación de una disposición de ley de cualquier estado designada en aplicación del reglamento si ésta resulta manifiestamente incompatible con el orden público del estado miembro del foro. Y esta falta de previsión no puede ser considerada menor cuando en determinadas legislaciones la regulación sucesoria contempla supuestos de desigualdad claramente contrarios a valores constitucionales inderogables en los ordenamientos de la Unión Europea y particularmente del derecho español. Siendo así que en tales circunstancias la cuestión planteada, aun a falta de una expresa disposición al respecto, deberá resolverse con arreglo a las normas más apropiadas de la legislación extranjera reclamada como competente, esto es, cercenando únicamente aquellos preceptos que repugnen a nuestro sistema de valores y, si ello no fuera posible, resolver con arreglo al derecho interno, ya que ha de estimarse que en la materia concreta la concepción del legislador español ha de prevalecer en todo caso. Y finalmente, hace referencia también a las informaciones relativas a los beneficiarios, que tienen un carácter imperativo y que constituyen el objeto esencial del certificado en la medida en que éste tiende a erigirse como el pasaporte de la sucesión en Europa. Y de manera muy especial, y para mí la parte más compleja a la hora de dar cumplimiento a la expedición del certificado sucesorio europeo, aquellas informaciones que son relativas a las limitaciones que pueden afectar a cualquiera de los designados en el certificado como consecuencia de la ley aplicable a la sucesión o de una disposición mortis causa. Y tal es la dificultad o la complejidad que es en este punto donde, a mi juicio, se puede visualizar mejor la dificultad que entraña la pretensión del legislador europeo de trasvasar toda esa complejidad y toda esa riqueza de una sucesión transfronteriza a un esquema como el del formulario, pero también de qué manera se puede contribuir a través del mismo a simplificar la tarea de sus protagonistas. Enfocando la parte final de la expedición, esta va a estar referida a los efectos del certificado sucesorio europeo. Al respecto, establece el reglamento en el considerando 71 que el certificado debe surtir todos sus efectos, los mismos efectos en todos los Estados miembros. Y el artículo 69, en el apartado primero, reitera esta afirmación y la completa añadiendo que esa identidad de efectos se producirá sin necesidad de ningún procedimiento especial, pues es el reglamento el que da legitimación y donde deriva toda la fuerza vinculante del certificado sucesorio europeo. Según el mismo artículo 69, se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Y presume, además, que la persona que figura en el certificado tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que en él se expresen, sin más limitaciones o condiciones que las mencionadas. Por lo tanto, el certificado dispensa a la persona de tener que servirse de otros medios de prueba, obligando a pasar por su contenido aquellos frente a los que se haga valer, pero al tiempo también delimita la posición de quien se sirva del certificado en función de las propias condiciones o limitaciones que en él se contengan.
El reglamento no agota esta presunción de veracidad de la información del certificado en una simple formulación, sino que la proyecta en el tráfico para la protección de la buena fe. Por una parte, en el apartado 3 del artículo 69, considerando que cualquier persona que en virtud de la información contenida en el certificado efectúe pagos o entregue bienes a persona que figure facultada en el certificado para recibirlos, ha tratado con una persona autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave. Dos supuestos típicos se pueden señalar en relación con la aplicación de este precepto, como sería el del comprador de un bien en vida del causante, que habiendo pactado con este un aplazamiento de pago de parte del precio, satisface el importe pendiente a quien, de acuerdo con el contenido del certificado, tiene la condición de heredero del vendedor. O bien el de la entidad financiera que, habiendo en su poder un depósito de metálico de efectos o valores constituido por el causante, proceda a su entrega a la persona que, según el certificado, ostente la cualidad de legatario favorecido por el testador con este tipo de atribución cierta y determinada. A estos efectos, a los efectos de este artículo, se considerará dentro del nivel mínimo de diligencia exigible que cualquier tercero requiera la presentación de una copia auténtica del certificado y verifique que éste se encuentra dentro de su plazo de validez. Hay que tener en cuenta también que el ámbito de protección de esta norma no se extiende a otras cuestiones, como las que pudieran ser la capacidad de quien recibe el pago o la entrega o la titularidad de los bienes objeto de uno u otra. Y es que, de la misma manera que para determinar la existencia y el contenido de la obligación de la que se deriva la prestación de pago de la entrega, no se atiende a la ley de la sucesión, sino al derecho de obligaciones aplicable al supuesto concreto, también se estará a lo que éste disponga en cuanto haya de decidirse el alcance o los efectos del pago o de la entrega de bienes. Y la segunda regla de protección de la buena fe es la del apartado 4 del artículo 69, en tanto que dispone que cuando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de los bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará que si ésta actúa en función o en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado con persona facultada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que tenga también conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ella por negligencia grave. En este caso, la buena fe cuya protección se persigue es la del tercero que adquiere un bien de la herencia de persona que, según el contenido del certificado, se encuentre debidamente legitimada para transmitirla. Y la regulación de los efectos del certificado va a culminar con el apartado 5 del artículo 69, que establece que este va a ser un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en un registro competente de un Estado miembro, por más que se encuentren excluidos del ámbito de aplicación del reglamento tanto la naturaleza de los derechos reales como cualquier inscripción de bienes o derechos en un registro, incluidos sus requisitos y sus efectos o incluso los efectos de la omisión de la inscripción. El propósito de esta norma, el propósito del legislador europeo, es poner a disposición de los protagonistas de una sucesión transfronteriza un medio adecuado de acceso a los sistemas internos de publicidad registral. De modo y manera que cuando la sucesión comprenda bienes situados en distintos Estados miembros, un único título, el certificado sucesorio europeo, sea suficiente para la práctica de las correspondientes inscripciones. Este objetivo del legislador es cierto que se encuentra con un escollo que no es fácil de superar y del que el legislador es plenamente consciente, como es la competencia exclusiva de los Estados miembros en cuanto al régimen de propiedad y por derivación de los sistemas de publicidad registral. Serán, por tanto, en los ordenamientos internos de los Estados miembros que se caracterizan, como en tantas otras materias, por una notable diversidad, donde habrán de buscarse los requisitos que se exigen para poder causar inscripción en cada uno de los registros nacionales. Si el certificado se ajusta en su autoría, en su contenido y en su misma forma extrínseca a las condiciones dispuestas por el derecho aplicable, servirá por sí solo como título para la inscripción. De no ser así, deberá completarse o complementarse en la medida necesaria. Desde un punto de vista estrictamente formal,
El certificado ha de ser emitido por la autoridad competente, con las formas y solemnidades requeridas en el reglamento, las cuales se materializan directamente en la obligación de la utilización del formulario dispuesto para su expedición, que recordemos, según el artículo 74, está eximido de los requisitos de legalización y de cualquier otra formalidad análoga. Pero para la inscripción de una adquisición hereditaria en el registro de la propiedad, además es necesario que el certificado aporte el título material, esto es, la causa en la que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor se pida la inscripción. Y básicamente la sucesión puede encontrar su origen en la voluntad del testamento, o en la voluntad del causante, perdón, manifestada en testamento o acordada en pacto sucesorio o en disposición de la ley. Siendo así que la consideración del certificado como título de la sucesión hereditaria a los efectos del registro, tal y como aparece ya reconocido en el artículo 14 de la ley hipotecaria después de la reforma por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, puede afirmarse esencialmente a partir del denominado efecto útil que debe reconocerse al apartado 5 del artículo 69 del reglamento. Pero hecha esta afirmación, no cabe desconocer que el tratamiento de los títulos sucesorios materiales en el certificado será distinto en función de su propia naturaleza. Y es que como título de la sucesión, la voluntad del causante no se formaliza en el certificado, sino que ésta, a partir del testamento o del pacto sucesorio en el que fuera vertida, habrá de ser extraída por la autoridad emisora para dejar constancia de ella en el certificado, integrando su contenido en la forma dispuesta en el formulario y para ser aportada de este modo al procedimiento registral. A diferencia del testamento y del contrato sucesorio, así como de los instrumentos notariales en los que los herederos aceptan o parten la herencia, en el certificado no hay otorgamiento, tan solo hay solicitud de emisión. Y los otorgamientos, de haberlo sabido, preexistirán a la emisión del certificado. Y de ellos, al igual que podrá suceder con determinadas decisiones judiciales en materia sucesoria, el certificado no recogerá sino la información pertinente para integrar su contenido a modo de noticia de los mismos. Como corolario y en buena técnica, el certificado no es objeto de autorización ni de intervención en el significado sustantivo de los artículos 17 de la Ley del Notariado y 145 del Reglamento, sino simplemente de expedición. Finalmente haré referencia a que, dado el carácter iuris tantum de las presunciones que establece el artículo 69, la posibilidad de modificación o anulación del certificado y la eventualidad de que las decisiones tomadas por la autoridad emisora sean susceptibles del recurso son las razones que justifican que el legislador europeo se haya ocupado también de la suspensión de sus efectos, que podrá ser acordada bien por la autoridad emisora, en tanto que proceda a modificar o anular el certificado, bien por el órgano judicial, en tanto que sustancia el correspondiente recurso. Adoptada la suspensión, de nuevo la autoridad emisora deberá comunicarla sin demora a las personas que tengan en su poder copias auténticas del mismo a partir de la lista que aquella está obligada a conservar, y en tanto que dure esta suspensión no podrán expedirse copias auténticas del certificado. En definitiva, desde mi punto de vista, el certificado contribuye de manera fundamental a facilitar la tramitación de las sucesiones en Europa y para que los beneficiarios de las mismas puedan hacer valer sus derechos y sus facultades en los distintos Estados miembros, e incluso fuera de los Estados miembros, porque bien nos consta que algún Estado, como es el caso de Suiza, particularmente sus bancos, están haciendo uso y reclamación de certificado sucesorio europeo, aunque no sea territorio de aplicación del mismo. Hacer referencia finalmente también a lo que insistí o quise dejar de manifiesto a lo largo de la exposición. Así como todo el texto del reglamento está inspirado en la figura de la unidad, un causante, una sucesión, una ley aplicable, una autoridad competente para la resolución y también un único documento que sería el certificado sucesorio europeo para acreditar la condición de beneficiario de la herencia en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo,
precisamente en atención a las distintas finalidades, puede darse la concurrencia de distintos certificados en el tiempo. Por eso es una de las cuestiones que cuando recibimos la solicitud de expedición más debemos de atender a la hora de apreciar si procede o no la expedición del certificado. Y con esto termino mi exposición. Doy gracias a todos por su atención y quedo a disposición para las cuestiones que en su caso quieran plantear. Muchas gracias. Gracias. Parece que ya tenemos sonido. Sí. Sí, muchísimas gracias, Isidoro. Enhorabuena por tu brillante ponencia, tan interesante como nos esperábamos y que nos ha abierto tantas posibilidades de reflexión y de preguntas. De hecho, se han recibido ya varias que te someto para tu consideración. Una primera de la doctora Lara Aguado, que se refiere al artículo 72, que permite a quienes tengan derecho a solicitar un certificado dirigirse a la autoridad emisora del mismo para que lo rectifique si considera que ha habido un error. Pero no se prevé, dice ella, esa misma posibilidad en caso en que se aprecie algún error, algún error la autoridad del Estado en el que se pretende hacer valer el certificado. Y la pregunta es, ¿cómo se debe actuar en este caso? ¿Se lo hacéis saber a los interesados para que insten en el Estado de origen la rectificación del mismo? Es que la rectificación, la modificación o la anulación solo corresponde a la autoridad emisora. Por lo tanto, y la autoridad emisora puede actuar a instancia de persona con interés legítimo o en caso de que lo autorice el propio derecho de oficio. En la práctica, si yo tengo conocimiento, yo como autoridad emisora o como autoridad, lo puedo ver desde dos puntos de vista. Si como autoridad emisora tengo conocimiento y se me acredita de que en un certificado que yo he expedido hay un error, lo primero que hago es rectificar. Bueno, lo rectifico y lo pongo inmediatamente en conocimiento de las personas a las que he expedido copia para que dejen de hacer uso de esa copia. Y de otra manera, si me llega un certificado en el que verifico, acredito que la autoridad emisora en el mismo estado o en otro estado ha cometido un error, yo creo que es de lealtad institucional ponérselo en su conocimiento para evitar los daños que puedan derivarse del uso de ese certificado. No hay un cauce oficial, digamos, establecido, pero yo en estos casos creo que lo que procede es la rapidez y la eficacia para resolver un supuesto de error. Gracias. Tenemos también una intervención de don José Lázaro desde el punto de vista del ámbito temporal y dice: si el causante ha fallecido en Reino Unido antes del Brexit, se aplicaría, entiendo que pregunta si se aplicaría el reglamento. Vamos a ver, el reglamento cuando la autoridad española como autoridad de Estado miembro del reglamento tiene que aplicar, tiene que enfocar, tiene que resolver una sucesión transnacional, la va a aplicar siempre por el carácter universal del reglamento en el artículo 20, ya sea británico, lo mismo que si es un argentino o si es un congoleño. Entonces, el hecho de... El Brexit en realidad para los ingleses, para el Reino Unido tampoco ha supuesto en este ámbito una especial modificación de su situación, en tanto que ellos ya estaban fuera del reglamento. Entonces, el notario español a las sucesiones causadas después del 17 de agosto de 2015, que tengan carácter internacional, tiene que aplicar siempre el reglamento sobre sucesiones. Es nuestro artículo 9.8 en las sucesiones internacionales. Gracias. Tenemos otra intervención de la doctora Requejo Isidro, desde Luxemburgo, a la que bien conoces. Muchas gracias, Isidoro. Mis preguntas tienen que ver con el asunto C301/20, actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han planteado varias cuestiones relativas a la copia del certificado. Me gustaría conocer la opinión de un experto práctico al respecto de dos. En primer lugar, el notario indicó que la validez de la copia era indefinida. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser, en tu opinión, el valor de esa copia? Y la segunda cuestión es, ¿debe la copia ser válida al tiempo
en que se presenta la autoridad como prueba de la calidad de heredero o también al tiempo en que dicha autoridad decide? Vamos a ver, la primera cuestión que conozco la cuestión, y además, si no estoy equivocado, es una cuestión prejudicial que se genera en nuestro país. Desde mi punto de vista no cabe, es contraria al espíritu, yo creo que a la letra, pero también al espíritu de la regulación del artículo 70, el establecer un plazo indefinido, precisamente porque lo que quiere el legislador es tener controlado la posible alteración que pueda haber en el contenido del certificado si se produce alguna modificación o rectificación. Entonces, en ese caso, yo creo que no procede entender que sería nulo la copia expedida, sino que desde mi punto de vista habría que entender que el plazo de vigencia que le corresponde es el que marca el legislador, que sería el de los 6 meses. Ese sería como yo defendería ahí la posición. Y después, si la validez es, o sea, si el plazo de validez hay que juzgarlo cuando se presenta o cuando decide. Yo creo que teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando es que cuando uno lo hace valer, si cuando uno lo presenta a un procedimiento está dentro del plazo de vigencia, el hecho de que la demora en el procedimiento pueda suponer que el certificado pierda vigencia no debe alterar, no debe de privar de validez a la prueba que se presentó en tiempo. Cuando es además una circunstancia que no es imputable a la propia parte que presenta el certificado. Aprovecho además la ocasión para mandarle un beso muy grande a Marta y esperar vernos pronto algún día, que hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Estupendo. Te escribe también tu colega, doña Marta Pascua Ponce, te felicita por la excelente exposición. Bueno, son muchísimos los intervinientes que lo hacen, es unánime, y dice: tengo una duda respecto a la excepción de orden público. ¿Se trataría de hacer constar de que, a pesar de la legislación aplicable, la cuota correspondiente al heredero es distinta? Yo es lo que entiendo, y es que a mí me llama la atención que cuando se... Y yo, es más, porque yo formaba parte del grupo de trabajo que en Bruselas, desde el Consejo de Notariados de la Unión Europea, hicimos el seguimiento tanto del reglamento como después del reglamento de ejecución, y yo creo que lo habíamos puesto de manifiesto en alguna de las notas que se remitieron a la comisión, de que faltaba el epígrafe de hacer constancia a la cláusula de orden público. Y es que si yo tengo que determinar la ley aplicable a la sucesión, y me corresponde, y por residencia habitual o por profesio juris o por vinculación, corresponde la aplicación de una norma que tiene una regulación sustantiva que es contraria al orden público español, yo voy a alterar la aplicación de esa norma y el certificado no me permite reflejar eso. Bueno, yo lo reflejaría de cualquier manera porque tengo que salvar la responsabilidad y tengo que hacer constar por qué estoy aplicando una ley que no viene determinada por ninguno de las casillas o de los epígrafes que me permite el formulario de expedición, que corresponde sin duda, como decía, a la gran dificultad que implica que una cuestión tan compleja la queramos reducir a un formulario como es el formulario de expedición. Pero yo estoy seguro que en las revisiones que se hagan a futuro de los formularios, porque ya se ha hecho, ya se ha dado traslado a la comisión en algunas reuniones que se han tenido, este es un tema que va a ser objeto de revisión y de corrección. Gracias. Tienes otra pregunta del doctor Ibarra Bores, que te dice que en el caso de apertura de 2 sucesiones de un mismo causante como consecuencia de 2 testamentos implícitos, sin romper el principio de unidad, plantea: ¿sería posible la expedición de sendos certificados por las autoridades de cada uno de los estados si cada una considerase que el causante residía habitualmente en su territorio al momento del fallecimiento? Ya. Bueno, es que en teoría la autoridad emisora del certificado debería ser solo una. Debería ser solo una. Y además, cuando se recibe
en el tiempo una segunda solicitud de emisión del certificado. Uno de los requisitos que se hacen constar en la solicitud es que el solicitante no le consta, o al revés, tiene constancia de que no se ha iniciado otro procedimiento de emisión. Pero, llegado el caso, bueno, podría darse la circunstancia. Yo lo que sostengo, y lo he sostenido varias veces y lo he dicho a lo largo de la intervención, es que en una misma sucesión podemos generar una cantidad, no voy a decir limitada, pero sí una pluralidad de certificados. Porque yo puedo pedir un certificado para acreditar mi condición de heredero, pero un legatario puede pedir otro certificado para acreditar su condición de legatario. Puede ser que haya un administrador de la herencia que necesita acreditar su condición de administrador. Por lo tanto, una sucesión sí que puede generar distintos certificados sucesorios, pero en teoría, en aplicación del régimen del reglamento, debe ser una autoridad la única competente, porque le corresponde a la residencia habitual del causante al tiempo del fallecimiento. Por lo tanto, deberíamos tener solo un único certificado, una única autoridad emisora. Pero, por ejemplo, en aplicación de la ley española que yo critico en los términos que quedó establecido. Imaginemos, un ciudadano hace un testamento en un notario. Un heredero hace una aceptación de herencia en otro notario. Otro heredero repudia la herencia en otro notario. Hacen 3 o 4 adjudicaciones parciales de herencia en distintos notarios. Y luego al final formalizan la partición del remanente en un notario distinto. Podemos tener una pluralidad grande de notarios que están interviniendo, y según la regla del artículo de la disposición final 26ª, cualquiera de ellos tendría competencia para expedir el certificado en función de que ha sustanciado la sucesión o alguno de los aspectos de la misma. Yo por eso hubiera preferido que la expedición del certificado estuviera sometida a un régimen de competencia territorial como el que tenemos para las cartas de declaración de herederos. Permitiría al mismo tiempo una proximidad en el territorio a las circunstancias últimas de la residencia habitual del causante, por lo tanto, mayor proximidad para apreciar las circunstancias concurrentes en el caso, y además yo creo que contribuiría a reducir un supuesto como el que acabamos de plantear, que puede dar lugar a que pueda haber certificados circulando de distintas autoridades y a lo mejor incluso con contenido contradictorio. Muchas gracias, Isidoro. Yo quería hacerte una pregunta que, aunque no está relacionada estrictamente con el certificado, yo quiero recordar de haberte leído u oído que no estabas tú muy conforme en el momento en que se promulgó el reglamento, con el hecho de que el notario fuera tribunal a efectos del artículo 3 del reglamento. No sé si estoy en lo cierto, o creo haberlo pensado. Sabes que se generó una polémica, incluso política en España, sobre si era adecuado que el notario fuera tribunal o no lo fuera. ¿Tú tienes alguna idea sobre eso? ¿De tu experiencia se ha derivado algún perjuicio al hecho de que el notario español sea tribunal del artículo 3? Bueno, yo he defendido justamente lo contrario. Yo he defendido que el notario español sí que tiene la condición, o puede tener. Vamos a ver, en el considerando 20 del reglamento, el legislador hace referencia a los 2 sistemas de notariados que hay en la Unión Europea. Cuando actúa en el ámbito sucesorio, porque se hace referencia a la intervención de los notarios que tienen la intervención como comisarios judiciales, como es el caso de Austria, Chequia, Eslovaquia o también en Alemania, mientras que también tiene la consideración del notario que actuamos con carácter autónomo, como puede ser el caso del notariado en los países del sur de Europa, como Italia o España. Bien, pero en el caso español,
En tanto que el notario recibe a través, bueno, ya antes, pero a partir de la ley de jurisdicción voluntaria, competencia en asuntos jurisdiccionales, por más de que sean de jurisdicción voluntaria. En ese caso, yo creo que cuando expedimos, por ejemplo, cuando expedimos el certificado, el notario actúa como tribunal más que como otra autoridad que con arreglo al derecho nacional puede sustanciar sucesión. Era quien negaba en el comentario, en el libro que dedicó al comentario del reglamento, quien negaba esta cualidad al notario era Javier Carrascosa, al que yo creo que en el libro que escribí sobre el certificado di contestación, porque además justifiqué, o traté de justificar al menos, cómo los distintos requisitos del artículo 3.2 se van cumpliendo por el notariado en aquellas actuaciones que tenemos con carácter jurisdiccional, como puede ser la expedición del certificado sucesorio o la declaración de herederos en intestato. Gracias. Bueno, pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta, ni duda, ni intervención. Mientras llegase alguna, por si acaso, doy un par de referencias técnicas. La primera es que la intervención completa se ha grabado por el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, y en cuanto que dispongamos del enlace, pues se lo haremos llegar a todos los inscritos. En segundo lugar, que terminaremos antes del verano con la última actividad que nos resta, que es un seminario especializado, que recordarán que el primero fue en el mes de marzo del año pasado, sobre el protocolo familiar. El segundo versó sobre la protección de la discapacidad en el sistema español, que celebramos en diciembre del también año pasado. Y el tercero y último de lo que nos queda de curso será el 17 de junio de 2021, le daremos cumplida información, y versará sobre los conflictos interregionales en el sistema español en cuanto a sus perspectivas internas e internacionales. Ya tenemos ultimado el programa y lo lanzaremos pues en unos días. Si no hay ninguna otra intervención, yo tengo que terminar agradeciendo la presencia de todos y especialmente la de nuestro ponente tan brillante. También saben que todas las ponencias serán objeto de publicación en la colección Cuadernos CEDENIC de la editorial Tirán Lo Blanc, de lo cual también le iremos informando. Y quiero agradecer muy especialmente tanto al profesor Ornero Méndez, secretario de la cátedra, que nos acompaña, sin el cual sería imposible que todo esto saliera, y al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, representado por doña Carmen Vela, que procederá a la clausura de esta actividad. Muchas gracias a todos. Pues nada más, reiterar el agradecimiento expresado por don Andrés, reiterar el agradecimiento a don César Ornero, que nos acompaña. Siempre está aquí presente, aunque no salga en cámara, lo tendríamos que personificar. Y darle la enhorabuena a mi querido compañero Isidro. Yo creo que lo que estamos aprendiendo muchísimo, yo creo, en todas las sesiones formativas, y gracias a la labor de compañeros notarios, de profesionales y de profesores universitarios. Y creo que esta sinergia y esta colaboración entre la universidad y el notariado está dando sus frutos, y lo está demostrando por el amplio seguimiento que estamos teniendo y el amplio número de participantes en todas las sesiones formativas. Muchísimas gracias, Isidoro. Aprovecho para mandarte un beso. Hace mucho tiempo que nos vemos, hemos sido compañeros en alguna ley que otra, y te agradezco mucho tu presencia y te doy la enhorabuena por tu magnífica exposición. Un abrazo muy fuerte. Y gracias a todos.